Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos están acompañando de forma virtual en nuestra última sesión de las jornadas de excelencia de PwC Venezuela. El día de hoy les vamos a estar hablando de precios de transferencia en el ámbito internacional. Me acompaña en esta ponencia Luis Pérez de Corcho, que está en la oficina de Valencia y va a estar conectado de forma virtual. Y bueno, un poco la intención de esta charla es mostrarles un breve paseo, un breve pero muy interesante paseo sobre precios de transferencia y cómo se enmarca justamente dentro de todo el marco de la tributación internacional. Entonces, un poco lo que vamos a estar conversando, por supuesto, es el preámbulo internacional, cómo nace la norma, los cambios internacionales recientes que se han venido dando de forma muy acelerada. También ver el contexto de precios de transferencia en Venezuela, también un repaso sobre la norma local, evaluación de modelos de negocio y cómo precios de transferencia puede ser usado como una herramienta de gestión financiera incluso, y algunas consideraciones finales que también les traemos a ustedes. Entonces, por supuesto, ¿cuál es el contexto bajo el cual nace la norma de precios de transferencia? Bueno, tenemos que ubicarnos incluso a raíz de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ocurrió, la debacle de Europa, cuando se inicia justamente la reconstrucción a partir de todas las consecuencias de la guerra, empezaron los grupos o compañías a ayudar. Incluso, por ejemplo, ustedes deben haber leído mucho en la historia que desde Argentina se importaba trigo y todo hacia Europa para poder reconstruir y alimentar a la... Bueno, ese crecimiento, justamente esa expansión, con la finalidad de justamente esa reconstrucción, dio pie al crecimiento o al surgimiento del comercio internacional. No es que surge, o sea, de alguna manera ya se daba, pero fue como el cambio acelerado de ese comercio internacional. Y eso lo que derivó fue a la generación de ingresos territoriales y extraterritoriales. ¿Qué significa eso? Ingresos dentro de Europa e ingresos fuera de Europa, de todas las compañías. Perdón. Entonces, empezaron a crearse esquemas donde allí, como vemos en la lámina, de repente tenías unas manufacturas o la investigación y desarrollo, propiedad intelectual, todo segregado en distintos países, formulado o estructurado en distintos países y se empezaron a formar justamente los grupos de esta manera. Entonces, esto no es más que este proceso de globalización lo que derivó ciertamente muchos beneficios, pero también tenemos que pararnos y desde el punto de vista tributario, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió que se dio la ampliación de las potestades tributarias de los estados, que no es más que los estados de alguna manera veían que sus empresas nacionales se expandían a otros territorios y decían, bueno, pero es que yo quiero tributar sobre esos ingresos que tienes en esa fuente. Y el otro país que recibía la actividad de alguna manera decía, bueno, pero eso me corresponde a mí porque la actividad se está generando en este país. Entonces se empiezan a generar o se empezaron a generar estos conflictos y surgen dos conflictos que desde nuestro punto de vista son bien graves o son los fundamentales, que la doble tributación internacional o estructuras de erosión fiscal, que las vamos a ver ahorita en detalle. Y por supuesto, este acelerado crecimiento lo que hace es que la norma se queda rezagada, no va respondiendo tan rápido a la manera como están fluyendo los negocios. Entonces surge este conflicto de doble tributación que tiene a su vez dos vertientes. Doble tributación jurídica, que es aquella de aplicar es el resultado de aplicar impuestos similares en dos estados a un mismo contribuyente, respecto de la misma materia imponible y por el mismo periodo de tiempo. Mientras que por otra parte, la doble tributación económica es el resultado de aplicar impuestos similares en dos estados a distintos contribuyentes respecto de la misma materia imponible o el mismo periodo de tiempo. Tienes entonces dos escenarios. Y también es cuando hablábamos de estructuras de elusión fiscal, aquí es importante separar estos dos conceptos porque en definitiva son bien distintos. Por una parte, tenemos la evasión tributaria, que es el ilícito asociado a la disminución ilegítima. De alguna manera, la compañía está en conocimiento de que el esquema que yo estoy estructurando me va a traer un beneficio y yo con intención lo preparo de esa forma. Entonces,
en conocimiento de esa eh, evasión. O sea, el concepto, o sea, de alguna manera tú en conocimiento buscas armar tu estructura para evadir impuestos. Por otra parte, elusión es cuando tú lo haces o el grupo lo hace sin intención. Ocurrió que se estructuró el surgimiento de las operaciones fue de esa forma y no tenías la intención en ningún momento de montar un esquema que te ayudara fiscalmente. Simplemente fue consecuencias de la rapidez de tu esquema. Y aquí es importante mencionar los fundamentos de la tributación internacional, esto de manera muy general. Los estados tienen, y en la mayoría de los estados se rigen bajo el principio de renta mundial, que no es más que traer las rentas territoriales y sumarlas con las rentas extraterritoriales. Y sobre eso es que se paga impuestos, renta mundial, traes todas las rentas. También el otro principio es el estado de residencia, y este es bien importante y le va a aplicar tanto a personas naturales como a personas jurídicas, porque residencia fiscal va a ser esa definición de en qué estado me corresponde a mí pagar los impuestos. Y esto hay que hacer la segregación de que residencia fiscal es muy distinto a algún estatus migratorio, sobre todo en el caso de personas naturales, son cosas distintas. Residencia fiscal tenemos que verlo siempre como en qué estado me corresponde a mí pagar mis impuestos. Y hay una serie de parámetros para eso. También es importante el estado de la fuente, que es el país donde se realiza la actividad o donde se presta el servicio y sobre el cual se genera la renta. Y también otro de los fundamentos es el alivio tributario, porque de alguna manera, y como lo veíamos, en ese crecimiento de estructura, de alguna manera también los estados buscan, también para fomentar justamente que esos negocios sigan ocurriendo, buscan crear o tener mecanismos para aliviar la carga tributaria, para tampoco ser pesado, porque de alguna manera, ¿cuál es tu incentivo como compañía si entonces tengo que pagar impuestos aquí y allá en todos lados? Entonces, eso es un poco el repaso muy general de los fundamentos. Entonces, ante toda esta problemática, surgen modelos de convenio tributario. ¿Cuáles son los propósitos generales de un modelo de un convenio? Buscan fomentar el intercambio de bienes y servicios y el movimiento de capitales entre los estados, por supuesto, eso genera empleo, riqueza, expansión, es beneficioso. Delimita el alcance de la potestad tributaria de los estados para que de alguna manera tú sea, no quiero usar la palabra justa, porque aquí no es que nadie puede determinar qué es justo en una tributación, pero que de alguna manera tú delimites qué me corresponde a mí y qué te corresponde a ti como el otro estado que se involucra en la transacción. Evitan que una misma renta sea objeto de doble imposición, generalmente prevalecen sobre las normas locales, y en la norma venezolana los tratados prevalecen sobre la norma local. Tenemos toda una estructura jurídica, está tipificado dentro del Código Orgánico Tributario, y es justamente que los tratados tienen, o cuando Venezuela tiene suscrito un convenio de doble tributación con otro estado, sí prevalece sobre la norma local. Lo tenemos establecido así. Y bueno, esto también, los convenios permiten extender los poderes de la administración tributaria en materia de fiscalización, porque buscan también intercambio de información entre los dos estados, etc. Entonces, existen tres modelos de convenio. Tenemos el modelo de Estados Unidos. Estados Unidos tiene su propio modelo. Estados Unidos suele tener sus propias normas para muchos temas, no solamente desde el punto de vista tributario. También está el modelo de Naciones Unidas y está el modelo de convenio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o el modelo OCDE, que en realidad es el más usado a nivel global y de hecho es el que usamos en Venezuela. Entonces, este modelo OCDE, dentro de toda su estructura, lo que busca, como estábamos mencionando, es decir, bueno, quiénes están sujetos a este convenio, quiénes cumplen con los parámetros para aplicar el convenio, cuáles son las rentas que van a estar o cómo te puedo ayudar a delimitar el tipo de renta que tú tienes entre los dos estados que contratan. Entonces, bueno, está todo allí tipificado. Y aquí es importante mencionar porque el artículo 9 que dice empresas asociadas es justamente de donde nace el marco regulatorio de precios de transferencia. Está enmarcado justamente en ese artículo 9 de empresas asociadas. Y a todas estas, bueno, pero ¿qué es la OCDE?
La OCDE es un organismo y coloquialmente se conoce también por allí como el Club de los Países Ricos, ¿no? Porque es quienes están allí. Fíjate que dentro de los, fue constituida en 1960 y quiénes son los miembros de la OCDE. Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Francia, Luxemburgo. Y recientemente en el año 2020, si no me equivoco, 2020, ingresaron Colombia y Costa Rica. También se estaban en negociaciones, o las negociaciones recientes, esta es Brasil. Brasil también tiene su propia norma de precios de transferencia y ahorita es que están como tratando de ser miembros de la OCDE y adaptarse todo a todo el marco. Entonces la OCDE tiene como propósito no solamente establecerte unos lineamientos o un marco para precios de transferencia o para temas tributarios. No, también tiene, una organización que también va a atender temas ambientales, sociales, este, sí, fiscales, porque lo que va a buscar es de alguna manera ayudar a los Estados miembros y a los no miembros que se quieran como afiliar a ese marco, darle unos parámetros. En el caso de Venezuela no somos miembros de la OCDE, sin embargo, nuestra norma de precios de transferencia está muy alineada con lo que establece los lineamientos de la OCDE. Entonces, de alguna manera, sí, nuestra norma es muy avanzada, es la misma norma que se utiliza internacionalmente, aunque no seamos miembros de la OCDE. Es perfectamente válido. Entonces, aquí sí es importante hablar de un poquito de los cambios recientes que han ocurrido. Desde el año 2013, y nuevamente, producto del acelerado proceso de los negocios, el crecimiento internacional, del comercio internacional, surge el Plan de Acción, Plan contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, BEPS por sus siglas en inglés. Y este plan lo que buscaba es abordar con 15 acciones bien específicas que se establecieron, modificar o reconstruir las prácticas o las normas fiscales internacionales y adaptarlas justamente al contexto mundial, al contexto del crecimiento actual de las operaciones. Está constituido, como les digo, por 15 acciones dirigidas a establecer lineamientos básicos para establecer marcos normativos entre los estados y sobre todo para neutralizar prácticas. Neutralizar prácticas no es más que poner un freno a las prácticas agresivas o prácticas sí, agresivas de esquemas fiscales que de forma, digamos, pensada buscaban evadir impuestos. Entonces, porque lo que va a buscar es darte más lineamiento, evitar que eso ocurra. Entonces, ¿quiénes son los principales actores de este plan de acción BEPS? La OCDE, por supuesto, y acabamos de hablar de ello, el G20 y la Unión Europea. O sea, de alguna manera esos son los principales actores de ver cómo podemos ayudar a contribuir a evitar que estos esquemas se sigan realizando. Y aquí dentro del plan de acción BEPS, ahorita vamos a mencionar cuáles son esas 15 acciones, pero en realidad lo más importante es que ella establece 3 principios fundamentales: coherencia, sustancia y transparencia. Coherencia porque permite mejorar los estados. Cuando me vean mirando para acá es que estoy viendo al grupo que tenemos virtual. Coherencia porque permite mejorar la coherencia de los estándares impositivos, justamente a los fines de cerrar vacíos legales bajo los cuales los grupos multinacionales se aprovechan. Vacíos legales es que mientras no esté establecido en la norma, bueno, queda sujeto a interpretación y cuando las cosas quedan sujetas a interpretación, tú haces una cosa, tú haces otra, yo puedo pensar otra, tú otra. Entonces, se complica el escenario. Sustancia porque busca reforzar la focalización de la sustancia económica. Sustancia económica no es más que realmente la naturaleza de esa operación, que realmente eso tenga una coherencia, que no es que no, yo tengo un empleado y que me hace todo, contabilidad, aspectos legales, me registra, lleva la patente. Una persona para todas esas cosas, o sea, sustancia económica es darle como un razonamiento a tu negocio, otorgando el debido peso a las transacciones desde la perspectiva económica con respecto a funciones, activos
riesgo y se introduce dentro del plan de acción BEPS un nuevo concepto que es generación de valor. Y es generación de valor o creación de valor queda algo así como que todavía no es muy claro, depende. Y cuando las cosas dependen es lo que acabamos de hablar. Bueno, generación de valor para una empresa tecnológica, ¿qué puede ser? Los servidores, los usuarios. Entonces se complica el escenario, pero se introduce ese concepto de creación de valor. Y transparencia porque busca garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia entre los estados y las operaciones que ocurren entre ellos y la forma como hacen negocio. Estas 15 acciones, de repente no las vamos a nombrar todas. Aquí lo importante es que, por ejemplo, dentro de precios de transferencia tenemos la acción 8, 9 y 10, que busca alinear precios de transferencia con la creación de valor y ahí te habla sobre los intangibles, operaciones de alto valor. La acción 13 es el rediseño de la documentación de precios de transferencia, porque antes era un solo documento que se entregaba, ahora son 3 documentos, justamente para mostrar más detalle y para mostrar como todos los tentáculos del grupo multinacional y dónde van haciendo las transacciones, qué relevancia tiene cada jurisdicción dentro del propio grupo. Eso es lo que va a buscar esa documentación que se le denomina documentación de 3 niveles. ¿Y qué otras cosas podemos tener allí? Por ejemplo, y también fíjate que están agrupadas las acciones por los 3 principios, los que buscan la coherencia, la sustancia, la transparencia. Entonces, allí hay varios temas bien interesantes. Y la acción 1, que lo vamos a ver un poquito también más adelante, que es abordar los retos de la economía digital. Ese es el primer artículo o la primera acción donde se va a enmarcar todo eso y sobre la cual se continúa trabajando hoy en día. Sobre las 15, esto salió en 2013 y al día de hoy esto sigue en constante revisión, evolución, por parte de los actores que ya mencionamos. Entonces aquí hacemos digamos, un stop en en toda esta teoría que estuvimos conversando. Y esta lámina que les mostramos donde se ve la foto de Amazon, Google, Apple, Starbucks, ¿qué creen ustedes que puede haber en común con estas compañías? ¿Qué puede haber en común? ¿Qué nos dice el grupo que está aquí presencial? ¿Qué nos puede decir el grupo que está de parte virtual? Si alguien nos puede escribir por el chat, aquí Johanna me ayuda por si acaso alguien escribe algo. ¿Qué pueden tener estas 4 compañías en común? Bueno, quizás la que menos tiene en común es Starbucks, ¿no? Pero las otras 3 que pudiéramos ver allí, ¿qué se les ocurre? Ok, por aquí nos comentan que lo que tienen en común es que están en la mayoría de los países, eso es cierto. Podríamos decir que las 3 primeras están dentro del ramo tecnológico. Starbucks por eso no se acerca a ese sector. Y que también podemos ver que son grupos muy grandes. Son grupos muy grandes sobre los cuales, perdón, grandes marcas, que siempre estamos escuchando publicidad nueva, que bueno, que todas crecieron durante la pandemia y siguen creciendo con promoción de nuevos productos, algunos productos que uno dice, ¿cuál es la diferencia? Pero bueno, tú igual la compras porque quieres tener el último producto. No seremos nosotros, pero están dentro de la mente de los consumidores. Pero entonces, ¿qué supone uno? Bueno, que son grandes grupos que están en presencia en muchos lados y que seguramente pagan mucho dinero en impuestos, porque deben tener unos beneficios exorbitantes producto de todas sus operaciones. Bueno, aquí lo interesante es que no. Y estos son casos, ahorita vamos a enfocarnos en el caso Apple, pero digamos que cada una ha tenido como un caso particular porque tienen unas estructuras tan grandes que se terminan difuminando en el panorama. Y lo que sucedió específicamente con el caso de Apple es que la Comisión Europea determinó y dijo, mira, resulta que Apple terminó pagando en Irlanda, que era donde tenía una de sus sedes
principales. Y ustedes dirían, bueno, Amazon, Irlanda, ¿qué tiene que ver si Amazon? Bueno, porque es parte, o sea, mandaste la propiedad intelectual a Irlanda y tenías manufactura en China y tenías también en Estados Unidos otra serie de cosas. Entonces, la Comisión Europea determinó, bueno, ¿cómo es posible que Apple en Irlanda terminó pagando de impuestos una cantidad mínima, equivalente a un 5% de impuestos? Y lo que decía es, mira, en realidad lo que determinamos nosotros con nuestros cálculos es que debiste haber pagado 13.000 millones de euros que los tienes que pagar. Entonces, para hacer el cuento corto, porque es muy largo y tiene unos tecnicismos que no, tampoco los vamos a traer el día de hoy. Total que el Tribunal General de la Unión Europea desestimó eso y dijo, bueno, al final del día la Comisión Europea no me está demostrando por qué tú dices que debió pagar ese impuesto. Entonces, la Comisión Europea lo que decía, mira, Apple se benefició de la ayuda de Estado. Y una ayuda de Estado no es más que, o sea, una interpretación de que tú preparaste una planificación en un Estado que te brindaba una ventaja económica y que te hacía mucho más competitivo porque tenías una carga fiscal menor. Entonces, de alguna manera ellos alegaban que habían beneficios fiscales de manera indebida y de manera selectiva, porque tú terminaste pagando justamente en la jurisdicción, e Irlanda tiene una tasa de impuesto de 12,5, mientras la Unión Europea tiene 25 y Alemania tiene 30. Entonces, bueno, queda como muy sospechoso que montaste toda la cuestión allí, ¿no? Entonces, en esta lucha contra estas prácticas fiscales agresivas, lo que se alegaba también era que había una competencia fiscal desleal entre los estados. Y bueno, una de las cosas por las cuales se desestima el caso y se dice, no, Apple no tiene que pagar nada de esto, claro, estamos hablando de muchos poderosos peleando entre poderosos, el tribunal decía, tienes que hacer un análisis técnico riguroso, donde hables de funciones, activos y riesgos, donde reveles dónde está la sustancia económica, donde me digas dónde está la coherencia de la operación, y eso no quedó demostrado. Simplemente tú estás alegando que se aprovecharon de una ayuda de un Estado porque Irlanda tiene este beneficio. Entonces, aquí un poco nuestra interpretación o nuestro análisis es que de alguna manera en realidad nadie puede decir cuál es la tributación justa o injusta de los estados. O sea, esa característica de justa o injusta, en realidad no tenemos elementos nosotros aquí, ni la Unión Europea, ni nadie de decir que es justo. Lo que se busca es delimitar de acuerdo a las capacidades de cada estado, a las potestades, a las actividades desarrolladas. Y entonces sí existen regímenes tributarios preferenciales en muchos estados y aquí tenemos en las islas del Caribe, por ejemplo, Bermuda ofrece unos beneficios fiscales también atractivos. Muchos grupos multinacionales también se aprovechaban de Bermudas para tener sus estructuras allí. Pero no todo régimen preferencial es potencialmente pernicioso o representa una competencia fiscal perjudicial. O sea, se tienen que estudiar los elementos y realmente hacer ese análisis técnico bien exhaustivo para evaluar realmente las consecuencias de tener una planificación fiscal agresiva. Eh, Otro de los puntos, cuando arrancamos la presentación decíamos, bueno, un hito importante fue la globalización porque permitió la expansión de los negocios y el crecimiento del comercio internacional. Hoy en día, perdón, estamos frente a otro hito que es justamente la economía digital. ¿Qué es la economía digital? Justamente lo que ustedes estaban diciendo. Bueno, es que todas esas compañías están presentes en todo el mundo. Y esa presencia es compleja porque esa presencia no es física. En muchos casos esa presencia no es física. ¿Qué significa? Que la compañía no está constituida en el país. Esa presencia es digital. Entonces, como esa presencia es digital, no habían normas que regularan esa cuestión digital, porque esos negocios empezaron a surgir y se aceleraron de una manera que cuando tú reúnes a los actores G20, Unión Europea, OCDE, bueno, esas discusiones empiezan, se tardan demasiado y las cosas van acelerando. Entonces ellos, a raíz de eso surge la implementación o el diseño de Pilar 1 y Pilar 2, que permiten abordar los retos de la economía digital, van alineados con la acción 1 del plan de acción BEPS que mencionábamos hace un rato.
En términos generales también, porque este tema es muy complejo, incluso a nosotros todavía hoy por hoy lo seguimos estudiando, lo seguimos analizando, esto todavía está en revisión, se esperaba implementación en 2021, después en 2022, ya va por 2024 la implementación, el tema es muy complejo y la OCDE realmente no ha sido práctica en el diseño de estos cálculos. Pero, ¿en qué consiste? El pilar 1 lo que va a buscar es adaptar el sistema internacional de impuestos sobre la renta de estos nuevos modelos de negocio mediante cambios en las reglas de asignación de beneficios y nexos aplicables a los beneficios empresariales. Teníamos los nexos tradicionales en la tributación internacional son residencia, cuál es el país residente, dónde la entidad es residente, en qué estado, la fuente. Y entonces aquí lo que empieza a introducir este pilar 1 es que, bueno, vamos también a tomar en cuenta la jurisdicción de mercado. Eso ella lo quiere implementar como un nexo adicional, determinar cuál es la jurisdicción de mercado del grupo multinacional, que es de donde salen todas las operaciones. Claro, el objetivo sí es mejorar significativamente la certeza fiscal y va a tener unos mecanismos para aliviar para el alivio tributario. Sí, eso van a buscar los dos pilares en términos generales, pero la implementación es muy compleja. El pilar 2, que es incluso el que está un poco más desarrollado que el pilar 1 todavía está en esa definición de, bueno, qué es jurisdicción de mercado, de hecho está compuesto por varios montos, entonces ese todavía está en draft, pues en borrador, todavía no es tan definitivo. El pilar 2 es un poco más sencillo de entender porque no es más que la implementación de un impuesto mínimo global de 15% y determinaron que es 15%. Si tú tienes jurisdicciones donde pagas 12, se va a hacer un cálculo con unas reglas que están establecidas, muy complejas por demás, pero que si tú pagas 12%, tú tienes que hacer unos cálculos para llegar al 15%. Si tú eres un estado que tu tasa es 7, vas a hacer un cálculo, o el grupo va a hacer un cálculo para llevarlo al 15%. Ah, si el estado tiene una tasa de 21, de 34, como en Venezuela en mejor de los casos, bueno, allí obviamente no tienes que hacer nada porque tu tasa impositiva del Estado es superior a ese 15%. Entonces, es la introducción de este impuesto. Hay unas reglas bien específicas para determinar justamente esa diferencia de llevarlo de tu tasa de 7%, por ejemplo, al 15%. Hay un cálculo, hay unas rentas que van a estar sujetas a eso, es un marco bien específico. Y es, como les digo, es lo que se está implementando para este tratamiento de los negocios digitales. Aquí un poco en esta parte lo que les vamos a conversar, y aquí me acompaña Luis Daniel, a conversar un poco del marco de precios de transferencia en Venezuela. Ya vimos un poco lo que es global y es el propósito de la charla, pero no queríamos dejar de pasar cómo se implementa precio de transferencia en Venezuela. Entonces, Luis, adelante. Buenos días. Por favor, pasa a la siguiente lámina. Bueno, el régimen o la normativa de precio de transferencia en Venezuela empieza en el año 1999, que es cuando se introdujo dicha normativa en la ley de impuestos sobre la renta. En el momento en que Venezuela adoptó dicha normativa, o sea, representó como un adelanto muy significativo, muy innovador. Tanto así que posicionó a Venezuela como uno de los países pioneros en la aplicación de estas normas en la región. Siguiente lámina, por favor. Bueno, el objetivo de la normativa de precio de transferencia es permitirle a Venezuela prevenir la transferencia de ingresos al exterior por parte de las empresas multinacionales mediante la manipulación de precios, o sea, valga la redundancia, precios de transferencia dentro del mismo grupo. La base de la normativa es el principio de valor del mercado. De hecho, en nuestra ley de impuestos sobre la renta, el artículo 111, que es el que está ahorita en la presentación, que dice, cuando las condiciones que se aceptan o se impongan entre partes vinculadas en sus relaciones comerciales o financieras difieran de las que serían acordadas por parte independiente, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las partes de no existir estas condiciones
y que de hecho no se ha producido a causa de las mismas, serán incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidas a la imposición en consecuencia. Es un poco confuso, así que como para resumirlo, o en otras palabras, es que cuando unas compañías del mismo grupo tienen ciertas condiciones que son diferentes a las que se hubiesen pactado, si la transacción hubiese sido entre dos partes independientes, esos beneficios o esas condiciones serán sometidas a imposición en Venezuela. Siguiente lámina, por favor. En aquí en esta lámina se explica un poco más el artículo 111 que vimos en la lámina anterior. O sea, supongamos que hay una casa matriz que se llama ABC Corp. Digamos que puede estar en Estados Unidos o bueno, está fuera de Venezuela. Y ella tiene una compañía vinculada en Venezuela llamada ABC, Compañía Anónima. Entonces, los precios y condiciones que se pacten entre ABC Corp, la casa matriz, y la compañía en Venezuela, tienen que ser a efectos fiscales el mismo que se hubieran pactado entre terceros independientes. A esto se le conoce como el principio de arm's length, que es lo que es la base de precio de transferencia. Por favor, siguiente lámina. Bueno, la normativa de precio de transferencia en la ley de impuestos, en la ley de impuestos sobre la renta venezolana le aplica a todas las transacciones con partes vinculadas a domiciliadas en el exterior. Es decir, que si ocurre una operación doméstica que es entre, así sea, con partes vinculadas o no, no le aplicaría la norma de precio de transferencia. Asimismo, cualquier transacción entre una compañía en el exterior y una entidad venezolana con la que se tenga una participación directa o indirecta en el control, capital o dirección de la compañía, ya sea que la venezolana tiene cierta participación con la de afuera o la de afuera con la venezolana, está sujeta a la normativa de precio de transferencia. Por otro lado, cuando se hace una transacción con una compañía vinculada en el exterior, pero a través de un intermediario, y ese intermediario no es parte del grupo multinacional, también está sujeta a la norma. Y por último, si la compañía venezolana tuvo transacciones con una compañía, no importa si es vinculada o no, que esté domiciliada en una jurisdicción de baja imposición fiscal, o también conocida como paraísos fiscales, también está sujeta a la norma. Estos tres criterios o estas tres condiciones son los supuestos de vinculación que la ley de impuestos sobre la renta nos da para determinar si una transacción debería ser analizada o no. Por favor, ya. Ajá, continúo. Hemos hablado, anteriormente hemos hablado de que las transacciones entre partes vinculadas deben tener como ciertas condiciones y beneficios, como si se pactado entre terceros independientes. Para determinar esto, se compara la transacción sujeta a la normativa a una que fue pactada entre terceros. Pero hay momentos donde encontrar dos transacciones o compañías que sean iguales puede ser un poco complicado o un poco retador. En estos casos se pueden hacer ciertos ajustes o ajustes de comparabilidad para hacer las dos compañías o transacciones comparables. O sea, estos ajustes pueden ser las características de las operaciones, las funciones para la transacción, los activos, los riesgos asumidos, los términos contractuales, hasta las circunstancias económicas de la compañía o del país donde esté domiciliada. También se puede hacer ajustes por la estrategia de negocio que se esté implementando. La Administración Tributaria Local exige a los contribuyentes hacer una declaración informativa de precio de transferencia, conocida como la declaración informativa forma PT 99. Como el nombre lo dice, esto es una declaración plenamente informativa. Por ende, al declararla no es que vas a pagar más impuestos por las transacciones que tuviste con tus partes vinculadas. De hecho, esta declaración informativa se hace basada en la declaración de renta que ya presentó la compañía. Entonces, es como una segmentación entre transacciones con partes vinculadas y no vinculadas. Adicionalmente a la declaración informativa, la Administración Tributaria te puede solicitarle al contribuyente un estudio de precio de transferencia. En este estudio es donde se describen a las transacciones y se muestra el análisis basado en los activos, funciones y riesgos de las transacciones y compañías, con el fin de demostrar de que estén bajo principio de libre competencia o en caso de que no, explicar por qué no pueden estar. Por último, en Venezuela, la normativa de precio de transferencia no solo está establecida en la ley de impuestos sobre la renta, sino que también hay mención de ella en el Código Orgánico Tributario y en las provisiones administrativas emitidas por la Administración Tributaria.
A su vez, el CENIAT toma en consideración ya lo establecido en los lineamientos de la OCDE. Siguiente lámina, por favor. Ajá. Para evaluar si una transacción está bajo principio de arm's length, la ley de impuestos sobre la renta y los lineamientos nos dan 5 métodos diferentes. Los primeros 3 métodos son métodos transaccionales, es decir, que se evalúa la transacción como tal. El primer método, que es el método de precio comparable no controlado, o también conocido como el COP, por sus siglas en inglés, es el método más recomendado. De hecho, la ley de impuestos sobre la renta local te exige que este sea el primer método a considerar para el análisis de precio de transferencia. Este método, lo que hace este método es buscar un producto o servicio que sea igual al que se pactó entre las partes y se va a comparar con uno que se hubiese pactado entre terceros independientes para ver si está bajo el principio de arm's length. Por más que sea el más recomendado, también puede ser uno de los más retadores para usar, ya que este método pide que no exista ningún tipo de diferencia entre los productos o servicios o que la diferencia sea casi o poco significativa. El siguiente método transaccional es el método de precio de reventa. Este método se basa en que el producto de la transacción que está siendo analizada no sufrió ningún tipo de cambio significativo. Es decir, una compañía compró un producto con el propósito de revender o distribuirlo sin alterar el producto de ninguna forma. Ahora, ahora si cuando se quiere tirar el producto o cuando la compañía altera el producto, se puede utilizar el método de costo adicionado, donde se usa cuando el producto sufrió cierto tipo de transformación significativa antes de ser vendido o distribuido. Los otros 2 métodos que se pueden usar para analizar precio de transferencia son los métodos de rentabilidad, es decir, que ven la rentabilidad de la compañía y no solo la de la transacción. El primer método es la división de beneficios. Se aplica cuando hubo una cooperación entre varias compañías para prestar un servicio o crear un producto. En este sentido, se evalúa o sea, este método se evalúa cuando cuando el beneficio se tiene que distribuir entre compañías involucradas, dependiendo del aporte que tuvo dicha compañía en el producto o el servicio final. Y el último método que está en la lista es el método de margen neto transaccional. En este método se ve a la compañía como un todo y basado en el margen operativo de la compañía, se buscan compañías cuya actividad principal es similar a la que está siendo analizada para determinar si está bajo el principio de arm's length. Siguiente lámina, por favor. Anteriormente, se habló de que las compañías o transacciones tienen que ser similares para ser consideradas comparables. Entonces, la administración tributaria nos permite hacer ciertos ajustes de comparabilidad. Esto está establecido en el artículo 113 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. En dicho artículo se hace mención de que las intervenciones del Estado, como puede ser el caso de control de precios o control de cambiario o tasas de interés o cualquier tipo de control que no hubiesen tenido una compañía que no estuviese localizada en Venezuela o que afecten los márgenes de las transacciones, se puede hacer un ajuste para hacerlos comparables ante las compañías con las que están comparando fuera. Siguiente lámina. Ahora, en este punto, le vamos a hacer la evaluación de los modelos de negocio con respecto a precio de transferencia. Ah. Para determinar si la contraprestación o sea, está o de la transacción está bajo principio de arancel, se debe tener en consideración el modelo de negocio, la contracción operativa, la revisión de la estructura global, el impacto financiero, el análisis de comparabilidad y la revolución digital. Siguiente lámina. Con respecto al modelo de negocio, se trata de entender quién, dentro del grupo multinacional, debe asumir el impacto de la operación. Esto se responde viendo las políticas de precio de transferencia del grupo. Es decir, si la empresa es es un empresario pleno o operador limitado. Verificar si dentro del grupo hay un modelo centralizado donde una entidad del grupo asume los principales riesgos empresariales de otras empresas del grupo. Revisar las estructuras y esquemas en los que los markup o la contraprestación obtenida de los servicios o productos está basada.
Y por último, es definir la propiedad o el uso o transferencia de los intangibles. Cuando hablamos de contracción operativa, uno trata de analizar cómo repartir las pérdidas o beneficios. O sea, se la mantiene todo una sola compañía del grupo, se reparte entre las otras compañías del grupo. Esto quiere decir que en caso de una disrupción operativa o de una recesión económica, de un bajo nivel de ventas o a veces hasta vender en pérdida, si los costos fijos son muy elevados, producto de una capacidad ociosa, o si los cargos por servicio y pasivos intercompañía eh, son muy altos, o sea, es complicado o hay que analizar quién va a asumir la responsabilidad de la pérdida de la compañía o de la transacción por los puntos anteriormente mencionados. O sea, si lo asume 100% la entidad que se está evaluando o si el grupo multinacional o una compañía del grupo nacional asume un poco de riesgo, del riesgo y por ende un poco de la carga. Siguiente lámina, por favor. Ahora, cuando hablamos de la revisión de la estructura global, se refiere a analizar si hay algún tipo de mejora que se puede hacer, que se puede hacer. Entonces, nos preguntamos en este escenario, ¿hace falta un replanteamiento operativo o de un contrato? Esto puede ocurrir cuando hay una ruptura en la cadena de valor, cuando hay nuevas operaciones no tradicionales dentro del grupo, cuando la existencia o a veces la falta de ellos, de los servicios centralizados y de la desglobalización, y cuando ocurre un traslado de personal, funciones, activos o inclusive riesgos dentro de un miembro, dentro de un grupo, dentro de un miembro del grupo a otro. Y aquí también es bueno ver que desde el punto de vista de precios de transferencia existen múltiples ventajas para atender tanto momentos de contracción económica como momentos de crecimiento o de expansión o de planificación de ese crecimiento. Entonces, te permite o cómo se podría desarrollar una estrategia de financiamiento a través de precios de transferencia dentro de un grupo. Sí. Bueno, que ante procesos de contracción o deterioro crediticio, como por ejemplo el que tenemos actualmente en Venezuela, donde no existe la figura, por otras implicaciones, no existe la figura de financiamiento bancario, que yo voy al banco como empresa y me otorgan un préstamo, no está ocurriendo por el encaje legal. Existen algunos mecanismos que como grupo pudieras hacer, por ejemplo, cash pooling, que no es más que una de las entidades del grupo funge como una entidad financiera. Cash pooling es literalmente una piscina de dinero. En esa entidad se estructura una figura de cash pooling que va a ser la entidad financiera a la cual el resto de las entidades del grupo va a ir a pedir el financiamiento. Es más rápido porque es el mismo grupo que te está otorgando el préstamo. Sobre todo es líquido, la liquidez de eso es muy beneficiosa y por supuesto eso tiene que tener una tasa de interés, porque de alguna manera, justamente por ser partes vinculadas o partes del mismo grupo, debe haber una remuneración que cumpla con lo que se espera de terceros independientes. El principio, lo que decía Luis hace un rato, es justamente lo que se persigue con esta norma. Factoring, que no es más que el financiamiento a través de cuentas por cobrar. Cuando yo vendo mis cuentas por cobrar, porque necesito dinero rápido, entonces y tengo una cuenta por cobrar que yo espero cobrar, pero todavía no la tengo. El factoring es ese intercambio. Dame tu dinero ahorita y yo te ofrezco la titularidad de mis cuentas por cobrar para que tú las cobres y tengas el beneficio. Es un mecanismo bastante válido. Y también hay estructuras de compensación de saldos entre las propias entidades del grupo. También existen garantías interpuestas por la casa matriz. De alguna manera, cuando eres parte de un grupo multinacional, eh, tu casa matriz puede fungir como un garante ante un préstamo o una transacción de algún riesgo. Y de hecho hay toda una explicación en la modificación que hubo de los lineamientos de la OCDE, hay toda una explicación o un parámetro para este proceso de garantías. También se pueden otorgar periodos de gracia o ajustes en las tasas de interés y también se puede evaluar la situación patrimonial y la subcapitalización dentro del propio grupo con el beneficio justamente de precio de transferencia, aprovechar esa sinergia.
Otro elemento fundamental es, y Luis lo mencionaba también hace un rato, es la comparabilidad. Precio de transferencia es comparabilidad. Entonces, si tú te pones a ver, bueno, ¿cómo me comparo yo que estoy en Venezuela con entidades o con terceros o con personas que están compañías que están en el resto del mundo? Ya nosotros, no digo la pandemia, ya nosotros veníamos con una serie de virus bien delicados, bien complejos de comparar justamente. Entonces, ¿quiénes serían comparables? ¿Cómo podríamos realmente hacer esa comparabilidad? Por supuesto, pueden darse escenarios donde hayan pérdidas operativas de la compañía en Venezuela o incluso de las compañías con las cuales me estoy comparando. Por ejemplo, la situación de la pandemia que afectó a todo el mundo, a todas las compañías, en mayor o menor medida, pero las afectó. Entonces, esos elementos o esas situaciones de pérdida es importante tomarles en cuenta a la hora de la comparabilidad. Puede haber diferencias en políticas públicas e impacto económico en los distintos países o mercados. Por ejemplo, si yo estoy introduciendo mi producto en un mercado distinto, bueno, yo no espero tener beneficios el primer año, porque el primer año de alguna manera es la prueba, el conocimiento, el mercado, el público, etcétera. Eso es importante tomarlo en cuenta también. Promedio de varios años para mitigar el hecho de que los negocios tienen ciclos. Y justamente si estoy introduciendo mi producto, porque estoy abriendo una nueva línea de negocio, eso tiene un ciclo. Entonces, no esperar que hayan beneficios en el primer año. Y cualquier situación extraordinaria o atípica. Todos estos vendrían a ser como algunos de los elementos que se deben tomar en cuenta justamente para hacer la comparabilidad. Y bueno, lo que hemos hablado de la revolución digital, en realidad, producto de todo esto, se están dando automatizaciones, reestructuración de los negocios, nuevos activos implementados que no están establecidos o tipificados en la norma. Eh, los criterios que hablábamos de residencia y fuente, que son los nexos tradicionales para la atribución de impuestos a nivel internacional, bueno, ahora se introduce un nuevo concepto que no queda muy claro y está justamente relacionado con la presencia digital de las compañías. Y todo el tema de impuestos digitales, la tributación mínima global que acabamos de hablar. Entonces, todo esta, ¿a qué vamos? Fíjense que pasamos por el marco internacional, pasamos por Venezuela y todo esto en qué te contribuye. Bueno, definitivamente el precio de transferencia te ayuda a tomar decisiones de negocio, no solamente desde un punto de vista fiscal, que diríamos claro, el precio de transferencia nace de la ley de impuestos sobre la renta, está establecida allí y es el propósito, busca que en esa comparación entre vinculados, entre empresas del mismo grupo y terceros, no exista traslado de beneficio, que tú pagues impuestos donde te corresponde. Y está bien, por supuesto que hay un elemento fiscal, pero también hay un elemento financiero bien interesante que se puede utilizar allí. Se pueden revisar las políticas de precios de transferencia establecidas, ajustar precios y condiciones considerando el entorno de mercado, el entorno económico, situaciones extraordinarias. Y por supuesto es importante mencionar que hay otras aristas involucradas. O sea, precio de transferencia es un marco o una norma que permite ampliar la visión. Realmente es ir más allá porque ves impuestos sobre la renta, incluso valoración en aduana. Cuando aquí estaba el régimen de control de cambio muy, muy fuerte y mucho más exigente que hoy en día, era otro aspecto bien importante. Sigue siendo, lo que pasa es que ahora tiene un poco más de flexibilidad. Y también puedes ver acuerdos comerciales o acuerdos de comercio internacional entre las compañías. Entonces, precio de transferencia tiene de alguna manera un impacto dentro de todas estas perspectivas. Y la documentación de la actividad económica y del concepto de creación de valor, que es demostrar dentro de la estructura del grupo, mediante la documentación requerida, las actividades que cada una de las entidades o en cada una de las jurisdicciones se realiza y el valor que se crea, la importancia dentro de la cadena de valor de cada una de esas entidades, tomando en cuenta el concepto de realidad económica, de sustancia económica. Algunas consideraciones finales que les traemos, bueno, lo que hablábamos ahorita, precio de transferencia representa una evaluación económica en general, partes de un análisis de comparabilidad que se basa en una información financiera e infieres una conclusión fiscal. Digamos que esto es un resumen bien, bien contundente
de la evaluación completa que se hace en precio de transferencia, porque parte de la entidad, la información financiera para concluir una información, para inferir una conclusión fiscal. El entendimiento de las operaciones de negocio y su evaluación mediante el análisis de comparabilidad representa un estudio de realidad económica y permite pues justamente complementar esa conclusión fiscal. Y que justamente que toma en cuenta toda esta evaluación financiera, el entorno inflacionario o el entorno en realidad, el entorno de mercado económico, porque tienes en esa relación de vinculación, en esas transacciones entre el grupo, digamos que no necesariamente el grupo perniciosamente o de alguna manera pensada está buscando trasladar beneficios. Es que se dan situaciones de mercado que hacen que tú no logres la rentabilidad esperada. ¿Y cuáles? Tenemos aquí en Venezuela mucho para dar. Cuando estábamos en los años más críticos de 2018, 19, donde hacer esta comparabilidad era un poco más compleja, sigue siendo, pero esos años estaba la inflación desbocada, etcétera. Ese contexto económico creo que lo vieron en una de las charlas pasadas. Era muy difícil y de alguna manera decíamos, bueno, en UK yo no me imagino que estén pensando en inflación cuando tienen un dígito, si acaso. En cambio, nosotros aquí teníamos que pensar en todos esos dardos que recibe la compañía producto de circunstancias económicas que no están relacionadas a la interacción del propio grupo. Tenemos un entorno multimoneda donde hay distintas monedas, incluso de presentación, moneda funcional, son varios elementos a considerar. Entonces, precio de transferencia contribuye como una herramienta fiscal y gerencial financiera a revisar las políticas del grupo multinacional y a documentar estos tres principios fundamentales: coherencia, sustancia y transparencia de las operaciones cross-border, operaciones transfronterizas. Los lineamientos de la OCDE están en constante revisión. De hecho, hubo una modificación en enero de este año porque lo que va a buscar es justamente la introducción de BEPS, de la economía digital y todo lo que se está realizando. ¿Y dónde estamos hoy? Bueno, la verdad es que hay todos los retos que surgen producto de la economía digital. Lo que está haciendo es replanteando las normas tributarias tradicionales como las conocemos. Y esa respuesta de los organismos tributarios no es tan rápida como los negocios se están moviendo. Estas discusiones que mantienen la OCDE, el G20, la Unión Europea, han estado orientadas, y el mensaje que hemos dado desde el principio, a evitar estas prácticas de elusión fiscal agresiva y el aprovechamiento justamente de vacíos legales. Entonces, aquí lo que le queríamos traer, no sé, Luis, si quisieras decir esta parte, ya como mensaje final para ustedes. Sí, claro. Bueno, una carrera dentro del precio de transferencia no solo brinda la oportunidad de evaluar estrategias operativas y financieras de los grupos multinacionales, sino que precio de transferencia, como ya lo han visto, hay lineamientos internacionales donde muchos de los países del mundo se rigen por esos lineamientos. Sí, cada país tiene un nivel muy poco de diferencia entre cada jurisdicción. Pero al final y al cabo, los conocimientos de precio de transferencia es un conocimiento que no solo te ayuda en Venezuela, sino que te ayuda a nivel internacional. Asimismo, o sea, y tú tienes que revisar compañías multinacionales, grupos multinacionales, donde puedes aprender mucho sobre estructuras que ya existen y optimizar ese modelo de negocio que ya tienen, como que capaz no hacer, o sea, no evadir impuestos, pero sí cómo ver o cómo ayudarlos a ellos para globalizar su estructura, cómo ayudarlos a ellos para ser más eficaces, más eficientes en su estructura. O sea, por ejemplo, poner los centros de manufactura donde, donde ellos consiguen la materia prima, puede ser un ejemplo. Y puede variar dependiendo de cada cliente. Eh, y también es una experiencia donde aprendes un poco de cada cosa, aprendes un poco de diferentes industrias, aprendes un poco de diferentes jurisdicciones. Entonces, la materia de precio de transferencia o el estudio del precio de transferencia es algo que enseña más allá de lo que uno puede ver nada más en Venezuela y de lo que uno puede ver nada más en una industria. No sé si quieres agregar algo, Mariana.
Sí, muchas gracias, Luis. De hecho, está muy bueno el mensaje y es eso. O sea, no necesariamente esa gestión financiera no tiene que ser mala. Como grupo también genuinamente buscan optimizar. A veces en ese mismo crecimiento van creando compañías y incluso duplicando trabajos entre ellas. Entonces, nuestro propósito es ayudar que eso esté encaminado en algo que sea realmente beneficioso, rentable y que tenga sustancia económica, por supuesto. Entonces, eso es un poco lo que les traíamos hoy. Yo quiero de todas maneras, voy a dejar de compartir porque quiero que vean a Luis. No logramos hacer que vieran a Luis durante la presentación, pero creo que ahorita sí. No, ya va. Debería ser aquí. Dejé de compartir de alguna manera. Vamos a ver si es aquí. Bueno, no lo logré porque se apagó la pantalla en realidad. Pero quería que vieran a Luis. No sé por qué apagué la pantalla. Edwin, ¿estás por ahí? Ah, la dejo aquí. Ok, ok, está bien. Sí, no sé qué pasó que dejé de compartir esto. Y vamos a ver si puedo. No supe. Ya, denme unos minutos. Denme un minutico que estamos tratando de resolver aquí. ¿Cita? Bueno, no pudimos resolver. De todas maneras, muchas gracias a todos los que se pudieron conectar de forma virtual. Gracias a todos los que están aquí acompañando. Ay, mira, sí, ahí se ve Luis ahora. Ahora sí, los que están aquí de forma presencial pueden ver a Luis, conocerlo. Luis Daniel es consultor en el área de precios de transferencia. Y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y gracias a los que están conectados de forma virtual. Muchas Bueno, gracias a bien. todos, que tengan feliz día. Feliz día. Hasta luego.